Buenos días. Si pueden. Señor Dios, gracias por darnos este día, este tiempo juntos, Señor, y otra oportunidad, Señor, para adorarte, escuchar de ti, recibir de ti, Señor. Es una bendición tan grande para todos nosotros, esta iglesia, y gracias, Señor, por esta iglesia y todo que tenemos aquí, esta obra y el poder de servirte como una iglesia local. Es un tesoro que tenemos, Señor, y damos todas las gracias a ti, Señor, por todo eso. Y por ser nuestro Dios, Señor, y por darnos tu palabra, que podemos conocerte mejor y saber lo que esperas de nosotros, Señor. Y pedimos que bendigas a todo de ese servicio ahora, esta mañana, Señor, con la música, la predicación, tu palabra, cada persona que está para escuchar y cada persona mirando en línea también, Señor. Gracias y oremos todo en el nombre de Jesús. Amén. Unos anuncios primero. ¿Dónde empiezo? Tengo dos listas aquí. Bueno, primero, el miércoles ya cambiamos de YouTube a Facebook para tener los servicios en línea. Va a ser más fácil para que más personas vean los videos y por cómo Facebook lo hace con los videos de YouTube, va a ser más fácil para las personas querer ver los videos porque con el Facebook cuando uno está como mirando todo y encuentra el video ya está ahí para ver y hay más personas que van a ver el video cuando ya pueden verlo así y cuando era YouTube era nomás a decirles a ir a otro lugar para verlo y no lo miran. Y es más fácil para compartir los mensajes con otras personas en las páginas de ustedes, en el Face, muy fácil para compartir eso en su página también y sí, recomiendo que lo hacen. Roberto Lozano, hemos hablado de él y quiero que sigan orando para él y su familia. Y hablé con él, recuerden, él está en Canadá, pero hablé con él hace unos días y me dijo que ya tiene más libertad allá por el virus y que él cree que hay la posibilidad del fin de este mes o el principio de agosto que va a poder salir del país y quiere venir a visitarnos. Por eso oren para esto, para que puedan ustedes conocer a él y su familia y ellos a nosotros. El 25 de este mes es un sábado. Quiero tener un desayuno de varones. Quiero hacerlo aquí como hemos hecho en el pasado de nosotros a cocinar, en vez de ir a un lugar. Así si alguien quiere guardar sus 6 pies de distancia entre los otros, pues pueden más fácil aquí. Pero el 25 no vamos a llevarle la comida. Sí, somos pocos, todavía quiero hacerlo. No sé cuántos de ustedes trabajan ahí, pero sí, todavía, si no todos pueden venir, los que pueden, será maravilloso, pero planear para eso. Estoy pensando en lo que quiero decir después. Unas peticiones de oración, voy a empezar con eso. Primero, nuestra hermana Katy Hernández, la esposa de Valente, ustedes conocen a ella muy bien. Se me olvidó, no puedo recordar cómo se dice en español. Tuvo un stroke, ¿cómo se dice stroke? Alguien de las que hablan inglés. ¿Cómo es? Sí. Tuvo y perdió todo el lado izquierda. Hasta su vista también, perdió su vista en su ojo izquierda. Pienso que miré un video que alguien puso, no estaba seguro si era ella o no, pero parece que ya está regresando. Hemos estado orando para ella y está regresando. Creo que la miré caminando en el video, si era ella, no estoy seguro, pero siguen orando para ella, y, bueno, ellos dos en esto.
También para nuestro pastor Joel, él y su familia se fueron de vacaciones, por eso oren para que Dios los proteja en el viaje. Recuerden a seguir orando para nuestra hermana Tere en esa situación de su salud. Necesito pedir ayuda también en un ministerio, si digo aquí, o responsabilidad que tenemos aquí en la iglesia. Hay un grupo de la congregación de inglés que, igual que hacemos con los baños, están en la lista para lo de la propiedad aquí, en cortar el pasto y todo eso, pero ninguno de nosotros estamos en esa lista y somos también parte de esa iglesia y no deberíamos esperar que ellos lo hacen para nosotros, aquí que nosotros podemos venir y tener eso todo bien bonito y no tenemos parte en eso, hay que hacer nuestra parte. Por eso, si alguien quiere voluntar para estar en la lista de eso, será maravilloso y ellos pueden explicar lo que tiene que hacer, cómo usar el tractor y todo. Yo sé que unos de ustedes del rancho ya saben muy bien de los tractores y todo eso, por eso. Pero será maravilloso y hablen conmigo después si quieren ayudar con esto. Ahorita vamos a tomar, después de los anuncios, la ofrenda normal que siempre tomamos, lo de los niños también, pero voy a pedir después que el hermano Ramón viene para explicar la ofrenda especial para ustedes que recibieron el texto ahora sobre esto, pero él puede explicarlo, pero vamos a tomar otra ofrenda para ayudar a una iglesia. Y creo que ya después de todo eso es todo. Por eso vamos a seguir con la ofrenda. Eso es lo normal ahorita. Si vienen unos ayudantes para ayudarme con eso, ahorita no está los otros dos que normalmente, unos dos más. Babi, gracias. Oremos otra vez. Señor, gracias otra vez por bendiciendo a nosotros aquí. Y esa ofrenda que vamos a tomar ahorita, Señor, ayuda con esto y por eso pedimos su bendición sobre esta ofrenda, que la bendigas grandemente, Señor, por tu gloria. Oremos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en Aguascalientes, la iglesia donde estuvimos asistiendo el año pasado, y hicieron un hoyo en la pared y les robaron las bancas, las sillas, se llevaron las puertas de los baños, los cables de la luz, el tinaco, bueno, la vaciaron totalmente. Y pues están sufriendo ahora para poder tener las cosas que necesitan, lo más elemental, unas sillas para sentarse y cosas así. Ya algunos de los hermanos, yo les pedí ayuda y les hicimos ya una ofrenda, aunque fue pequeña, pero bueno, pues vale más algo que nada, ¿verdad? Entonces, si usted puede ayudar, es para enviar para que ellos puedan tener por lo menos unas sillas en que sentarse. Entonces, esta es la que vamos a pasar ahorita. No se sienta obligado, pero si puede, creo que será de bendición para los hermanos allá, para que puedan tener lo más indispensable para que continúen con, con sus servicios. Entonces, si pueden ayudarme.
¿Vamos a orar o no? Oremos, ya empecé, pero empecé con mal olor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, bendito seas. Pedimos tu bendición, Señor, sobre esta ofrenda. Bendice a cada hermano que de su buen corazón está desprendiéndose y, Señor, que sea usada para que sea de bendición allá con aquellos hermanos. Bendícela, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mientras que ellos van pasando, vayan buscando, no tenemos allá la imagen. Sí. A ver. Amén. Qué bueno, qué bueno. Amén. No sé si él quiere decir algo. Los jóvenes sufren para decir, ¿no? Bueno, se entiende. Esta es una de las razones por las cuales siempre se hace énfasis en que los jóvenes vayan a los campamentos, porque tienen esta oportunidad de rendir sus vidas, no solamente para recibir a Cristo como Salvador, pero de ahí salen pastores, misioneros, cosas así, porque entienden, se les explica en una manera muy, muy, muy clara lo que pueden hacer con su vida. Entonces, vale la pena que envíen a sus jóvenes a los campamentos. Bueno, ya tenemos imagen. ¿Alguien más tiene alguna acción de gracias? ¿No? Bueno, número 157. ¿Tenemos música? Sí, ok. Has hallado en Cristo la salvación por las toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Salvador, por la sangre que Él derramó, de pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. La ropa blanca al venir Jesús, eres limpio de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Pues tiene otra estrofa, pero la música paró, entonces paramos, ¿verdad? ¿O quieren que cantemos la otra? ¿Sí? Ya la borraron. Número 170.
cosas, ¿eh? La otra nos quedó de ver, ya nos sobró. Número 172. Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará. Tu culpa llevará y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. No, tenemos que hacer algo con los músicos, ¿verdad? Porque luego nos quedan a deber y nosotros nos dan feria de más, entonces vamos a ver. Pueden sentarse. Ay, de veras, pueden sentarse. ¿Alguien está cumpliendo años? ¿Alguien cumple años estos días? ¿Quién? Qué mala onda, hombre. Sí, pues cuando llegue enseguida. Bueno. Pero sí, recuérdame después, porque olvidamos de estar ahí la semana pasada. Por eso, que sea de los dos. Que sea de los dos. Vamos a la segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver versículos 8 a 10. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes se partícipe de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad
por el Evangelio. El domingo pasado miramos 6 razones buenas de por qué nosotros debemos compartir el Evangelio de Cristo con otros. 6 razones, que deberían crear en nosotros esta pasión, este deseo para compartir el Evangelio. Miramos que deberíamos porque podemos, simplemente porque tenemos. Nosotros tenemos la libertad, el privilegio, toda oportunidad, la opción de poder hacerlo. Hay que hacerlo porque podemos. También miramos que debemos hacerlo porque Dios nos mandó a compartirlo. Amén. Miramos que debemos compartirlo porque amamos a Dios. Así que sí fuimos mandados a hacerlo y sí queremos ser obedientes, pero miramos que deberíamos ver este deseo en nosotros para compartir el Evangelio solamente porque amamos a Dios y queremos que Él está contento con nosotros. Deberíamos desear hacerlo también por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Miramos también la realidad del infierno y de la veracidad de que la gente estará allá por toda la eternidad. Y últimamente miramos que el fin de nuestro tiempo en este mundo está acercando. Tenemos menos tiempo para poder compartir el Evangelio. Por eso deberíamos querer hacerlo más. Miramos todo esto y como siempre, nunca quiero predicar un mensaje solamente para que ustedes piensen, fue un buen mensaje. Y después salen de aquí ya entrando al mundo y no hay diferencia en ustedes después de escuchar el mensaje. Eso es lo que nunca quiero. Nunca quiero. Eso será en vano para hacerlo, sin valor, inútil para hacer eso. Yo espero con cada mensaje para ver una diferencia. Una diferencia. Por lo menos si es solamente en la vida de una persona aquí, pero que hace una diferencia. Que no es en vano nuestro tiempo aquí. Quiero ver que los mensajes pueden mejorarnos, transformarnos, inspirarnos para hacer algo para lo mejor. Amén. Y ustedes deberían venir esperando esto, esperando recibir algo que pueden usar para mejorarnos. Ustedes. Y aunque soy el predicador, lo que está predicando el mensaje también son para mí los mensajes. Todos son para mí. Yo también estoy escuchando mis propios mensajes para hacer una diferencia en mi vida, en mi corazón. Yo quiero recibir de Dios cada domingo también. Y si es algo a quitar de mi vida, cambiar de mi vida, si es algo en mi corazón que no debería estar allá, quiero ver esto, si es algo que necesito aumentar a mi vida, que no tengo, pero debo de tener, yo quiero saber lo que sea. Todos nosotros necesitamos venir esperando recibir de Él. Y va a cambiar los mensajes para ustedes si vienen con esta esperanza. Si solamente vienen sin pensar en recibir algo, a lo mejor van a salir sin recibir algo. Pero si vienen con esa esperanza, va a cambiar, lo garantizo. Y fue mi deseo y oración para el mensaje del domingo pasado, el mirar razones de por qué compartir el Evangelio. Eso es lo que yo quería, que había un cambio en ustedes personalmente. Yo puedo decir que sí afectó a mí. Yo sí estoy pensando más en esto, ahí, más en la necesidad de compartir el Evangelio, especialmente por los cambios de nuestro mundo ahorita. Veo la necesidad de predicar el Evangelio como nunca antes en mi vida. Les digo que muy pronto nuestro mundo va a cambiar drásticamente. Ya ha cambiado muchísimo con solo lo del virus, pero va a haber más cambios. Y la palabra de Dios sí nos habla de cambios del futuro. ¿Okay? Cambios que vendrán a nuestro mundo. En Isaías 5, versículo 20, habla de los que
a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Okay? Ya estamos mirando, como nunca antes, esto. Lo que antes, más o menos todos, miraron como algo malo, ya están diciendo que eso es bueno. Eso es bueno hacer. Y ustedes no deberían decir, no pueden decir que es malo. Ustedes son intolerantes si dicen que es malo. Dicen que es hablar de odio, si decimos con odio, si decimos que es malo. Pero cuando veamos todo eso, nos hace confiar aún más en la palabra de Dios, porque Dios ya nos dijo que así será. Vendrán esos cambios, Él ya nos dijo. Por eso podemos confiar en Él, da más veracidad a su palabra. Y como dije, su palabra sí habla de cambios. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores y incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. Eso se oye como los que aborrecen a nosotros. Traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. En este pasaje habla del futuro, porque habla de los postreros días. ¿Okay? Habla de tiempos que vendrán, dice en el versículo 1. Después explica cómo serán las personas en este tiempo que vendrá. Así que va a haber cambios en las personas. Y déjame decir que eso es exactamente lo que estamos mirando ahorita. Las personas ya no son iguales. Como dije, antes miraron a algo como algo malo y ya lo dicen que es bueno. Hay cambios en las personas. Ya piensan diferente. Ya tienen otras creencias que antes la mayoría no tuvieron. Como vean lo bueno y lo malo. Es diferente ya. Recientemente hemos mirado cambios tan drásticos en este país que ya ni conozco mi propio país. Y otra vez digo que el fin está acercando. El fin está acercando. Entonces, hay aún más, siempre había, pero hay aún más necesidad de compartir el Evangelio. Y por eso está más en mi mente y mi corazón. Y espero que están los suyos también. Es por eso que quiero ver un tema similar ahora, esta mañana, con este tiempo que Dios nos ha dado juntos. Gloria a Él. Quiero hablarles de la salvación. De la salvación. Es un tema de gran profundidad, con varios aspectos. Y la verdad es que no hay tiempo para nosotros poder ver todo ahora. Solamente quiero ver un poco con el tiempo que tenemos de ese tema de salvación. Quiero ver nuestro texto otra vez para empezar aquí en 2 de Timoteo, versículo 1, empezando otra vez en versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En el fin del versículo 8, veamos que está hablando de Dios. ¿Okay? Está hablando de Dios. Y en el principio del versículo 9, dice que Él que nos salvó, que salvó a nosotros. En versículo 10, hablando de Jesucristo, refiere a Él como nuestro Salvador. Salvador. Entonces tenemos una forma del verbo salvar, cuando dice nos salvó, ¿verdad? Y tenemos un Salvador, lo que es uno que salva a otro. ¿Okay? Uno que salva
es un Salvador. Es muy común. Es muy común en una iglesia, en plática religiosa, ¿verdad? A escuchar o referir a un Salvador, o referir a Cristo como el Salvador. Pero desde que es tan común escuchar esto, uno puede oírlo sin pensar en lo que significa, lo que quiere decir, ¿verdad? Cristo sí es un Salvador, y vamos a ver después cómo es, pero para poder entender lo que significa la palabra, hay que entender que, primero, cualquier persona puede ser un Salvador. Cualquier persona. Cualquier de ustedes aquí puede ser un Salvador. La palabra Salvador no refiere a nada de pecados. ¿Okay? Aunque nosotros en nuestra plática y mensajes, todo eso, enseñanzas, siempre referimos a un Salvador como de los pecados. Pero, como dije, un Salvador es uno que salva. Es uno que salva a otro. Salvar es a rescatar a otro, es a librar a otro. Un ejemplo, tú podrías estar en una conversación con alguien que te molesta. ¿Sabes? Esas personas que no son tan agradables para hablar con ellos, quizás porque son esas personas que quejan de todo, ¿verdad? Y ya vienen a hablar contigo y nomás queja de todo el trabajo y el tiempo y su familia y todo, ¿verdad? Y ahí estás aguantando todo, escuchando todo, y aquí estás en la conversación, pero yo estoy aquí y veo, mira con quién está hablando, ¿verdad? Yo sé que no está muy contento para hablar con esta persona, voy a ir a ver qué puedo hacer. Y voy, creo que es tiempo a ir, ¿verdad? Y tú dices, sí, cierto, lo siento, pero tengo que ir. Y vamos, tú y yo, y vamos, y tú dices, gracias, me salvaste. Me salvaste. ¿De qué le salvé? De algo desagradable, ¿verdad? He usado este ejemplo muchas veces, pero para explicar, para entender bien lo que es un Salvador, he usado el ejemplo de, estoy jugando con una pelota con un niño, ¿verdad? Y aventando la pelota y le doy demasiado y se va la pelota por la calle, ¿verdad? El niño, no pensando en nada más que la pelota, porque es un niño, va corriendo por la calle para agarrar la pelota otra vez, ¿verdad? Y no está pensando en el carro que viene el carro, y yo veo que el carro viene, y yo voy y brinco y agarro al niño antes que el carro se va. ¿Qué soy? Salvador. ¿Okay? Fui salvador de la persona hablando, fui salvador del niño, porque la rescaté, la libré, le salvé de algo, ¿verdad? Lo que miramos en nuestro texto, otra vez es que refiere a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Okay? Y dice que nos salvó. La palabra de Dios habla mucho de esto. Mucho de eso. Quiero que vean varios otros versículos. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículos 8 a 10. Dice más, Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. 2 veces en este pasaje refiere a ser salvo. Así que eso es algo que alguien puede ser. En Juan 3, versículo 17, no tienen que buscarlo, voy a leerlo. En Juan 3, 17 dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo. En la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, está hablando de Dios y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vemos aquí que la voluntad de Dios para que todas las personas sean salvos, es lo que Él desea, lo que Él quiere. Y hay que entender aquí que
que eso es lo que Dios quiere, pero Él también es muy claro en decir que no todos son. ¿Okay? Solamente que eso es lo que Él le gustaría, que todos sean salvos. Pero lo que quiero que vean de eso es bueno, vamos a ver otros ejemplos de personas que sí pueden ser salvos. Efesios 2, versículo 8, ustedes deberían conocerlo muy bien, ¿verdad? Que dice, porque por gracia que sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios. ¿Okay? Hechos, vamos a verlo, estamos aquí cerquitas, Hechos 16. Hechos 16, versículos 30 y 31. Dice, y secándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa es la historia del carcelero que miró lo que Dios hizo cuando Pablo y Silas estaban encarcelados y estaban allá alabando a Dios. Y después de ver lo que Dios hizo allá con ellos, él dijo, les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vamos aquí que le dijeron, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser salvo? Salvo es algo que alguien puede ser. Eso es lo que estoy enseñando con todos esos versículos ahorita. ¿Okay? Puedo decir, yo soy un hombre. Soy es una forma del verbo ser, ¿verdad? Yo soy un hombre, yo soy el esposo de Estela, yo soy el papá de 3 hijos, soy pastor, ¿verdad? Igual que puedo decir, soy salvo, es lo que soy, ¿okay? Soy salvo. Como Pablo dijo cuando escribió a los de la iglesia en Corinto, en la primera de Corintios 1:18 dijo, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Estoy hablando de 2 grupos diferentes aquí y cómo ellos vean diferente la predicación de Jesús muriendo en la cruz. ¿Verdad? Refiere a los que se pierden, ¿okay? o sea, los perdidos. Y después habla de otro grupo separado, diferente. Y él está incluyendo a él mismo en este grupo cuando dijo nosotros los salvos. Nosotros los salvos. En Tito 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo, nos salvó. Espero que puedan ver ya claramente que salvo es algo que uno sí puede ser. Nosotros podemos ser los perdidos o podemos ser los salvos. Quiero que vean unos otros versículos, porque quiero que esté bien pegado en sus mentes y que tengan buen entendimiento de esas verdades que estamos mirando. Vamos a Hechos 4. Capítulo 4 de Hechos, vamos a ver versículos 10 a 12. Empezando en el versículo 10 dice, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En esos versículos quiero que vean que está hablando de Jesucristo, ¿verdad? ¿Okay? En el siguiente versículo quiero que vean lo que dice de él, que es de Jesucristo. Dice en versículo 12, y en ningún otro hay que salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Salvos. Aquí estamos aumentando una palabra.
a ese tema. Miramos la palabra Salvador y salvo. ¿Okay? Y otra vez, vemos que habla de ser salvo aquí, pero ahora también tenemos la palabra salvación. Salvación, en versículo 12 dice que hay salvación. Hay salvación. Vamos a Romanos, capítulo 10. Romanos 10, empezando en versículo 9, vamos a leer hasta 13. Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el Señor, el nombre del Señor, será salvo. ¿Okay? Vemos también aquí que habla de esta verdad de poder ser salvo, y también encontramos la salvación. Quiero ver el versículo que miramos, o voy a mencionarlo, que miramos la semana pasada, pero en Romanos 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Está hablando del evangelio de Cristo y el poder que el evangelio tiene. ¿Qué poder tiene? A salvar, a traer salvación. En Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. En Romanos 10, versículo 1, dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. ¿Qué hemos mirado hasta este punto? Miramos lo que es un salvador. Es uno que salva a otro. A salvar a otro es a rescatarle de algo. Miramos que alguien puede ser salvo. ¿Okay? Alguien que es salvo ya fue salvado. Y últimamente lo que tenemos es la salvación. La salvación, simplemente la salvación es de uno, es cuando ya fueron salvados, ya es salvo. ¿Okay? Ha recibido la salvación. Bueno, ya tenemos un poco de entendimiento de la salvación, de ser salvo, de un salvador. Miramos unos ejemplos como alguien puede ser salvo de una conversación, ser salvo de un accidente. ¿Okay? Pero en todos los ejemplos que miramos en la palabra de Dios, ¿de qué salvación está hablando? Cuando habla de ser salvo, ¿es ser salvo de qué? Cuando refiere a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿es salvador de qué? ¿Qué nos salvó? Cuando el carcelero preguntó a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De qué quería ser salvo? ¿Salvo de qué? Quiero ver versículo 10 de nuestro texto otra vez. Vamos a regresar a 2 de Timoteo. Capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1. Versículo 10. Dice, más ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vemos aquí la muerte y la vida. Y lo que quiero que noten de eso es que cuando refiere a Cristo Jesús como Salvador, dice que Él quitó la muerte. Quitó la muerte. Esa es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Okay? Es la salvación de la muerte. Él lo hizo posible para nosotros escapar o evitar la muerte.
Él es nuestro Salvador porque nos salvó de la muerte. Si hablas con alguien que tiene poco entendimiento de la palabra de Dios, quizás ha estado en la iglesia toda su vida, pero no bien metido en Dios, las cosas de Dios, pero escucha mensajes o quizás por su familia que es religiosa o algo así. Y preguntas a esas personas, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Si no todos, casi todos, te pueden decir, pues murió por nuestros pecados, ¿no? ¿No? Es lo que muchos van a decir. Quizás unos van a decir, pues murió para salvarnos de nuestros pecados. Es lo que siempre han escuchado. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Y tiene razón, sí es absolutamente cierto, es la verdad completamente, pero pocos entienden lo que están diciendo, lo que significa, lo que quiere decir. ¿Qué significa esto? Que Cristo murió por nuestros pecados. Es lo que estaba diciendo ahorita de la muerte que miramos en 2 de Timoteo, que quitó la muerte. Lo que necesitan entender es que el pecado y la muerte van de la mano, que están conectados, van juntos, como una pareja, simplemente en que la muerte es el castigo, la condenación por el pecado. ¿Qué dice en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué? La paga del pecado es muerte. En Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y en Santiago 1, versículo 15 dice, y la concupiscencia cuando ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado engendra muerte. Hay varios otros pasajes que podría enseñarles, pero creo que eso es suficiente para ver esta verdad, de que la muerte es lo que el pecado trae. ¿Okay? Cuando hay pecado hay muerte. En Romanos 6:23 leímos que la muerte es la paga del pecado. ¿Okay? Según Dios, porque son las palabras de Él, no son mis palabras, según Dios, la muerte es lo que cada persona merece por siendo pecador, ¿okay? Es el castigo por siendo pecador. La muerte es la condenación, es su sentencia por siendo pecador. Y desde que Dios es muy claro en enseñar también que todos somos pecadores, amén. Entonces todos merecemos morir. Todos merecemos morir. Uno no tiene que creerlo para que es cierto, ¿okay? Para que es la verdad. No tienes que creerlo. Ni es importante si te gusta que así es. Dios lo estableció así. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados o que fue crucificado para salvarnos de nuestros pecados, lo que estamos diciendo es que nos salvó de la muerte, porque como dije, están conectados, ¿verdad? Nos salvó de nuestro castigo por siendo pecadores. A salvar a uno del pecado es a salvarle de la muerte. Si hay pecado, hay muerte, siempre, ¿okay? Siempre. No puedes tener el pecado sin la condenación de muerte. Cuando uno estudia la palabra de Dios, lo que uno encuentra es que esta muerte por el pecado, esta condenación de muerte, no refiere a la muerte física. ¿Okay? No es la muerte física. Claro que vamos a morir físicamente todos porque somos seres humanos, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y Eva y creó el huerto de Edén y puso a Adán y Eva a vivir en este huerto y creó
todo ahí, pero creó muchos árboles y les dijo, ustedes pueden comer de todos esos árboles. Disfruta el fruto de todos esos árboles. Pero después dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ustedes saben la historia. Desobedecieron a Dios. Fue el primer pecado en el mundo porque comieron del árbol. Y Dios les dijo, ciertamente morirás si lo haces. Y lo hicieron. ¿Pero qué? ¿Cayeron ahí muertos? No. ¿Por qué? Porque no estaba hablando de la muerte física. Pero sí murieron en ese momento. Fue una muerte espiritual. Que la palabra de Dios explica como una separación eterna de Dios. Es lo que llama la muerte segunda. Vamos a Apocalipsis 20. Versículo 14. Apocalipsis 20, versículo 14 dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en el siguiente capítulo, versículo 8, dice, más los temerosos e incrédulos, y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miramos un poco de eso la semana pasada. Quiero mencionar unos de esos versículos otra vez porque es la verdad de la palabra de Dios. Y lo que quiero es que se fijan bien en que eso es algo eterno, que es algo sin fin, que nunca cesará. En Mateo 25, versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Segundo de Tesalonicenses 1. Versículos 8 y 9. Dice, en llama de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y notan ahí también que dice excluidos de la presencia del Señor. Como dije, eso es una separación eterna de Dios. Y en Apocalipsis 14, versículo 11 dice, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Es eterno, es para siempre este castigo de Dios. Cuando Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz de Calvario, es de esto que nos salvó. Es de esto. La salvación que podemos recibir de Dios es salvación de esta muerte segunda. Es salvación de este castigo eterno, es este tormento eterno, salvación de esta separación de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que Cristo nos ofrece, es salvación de la muerte. La cosa es que uno podría ver, podría escuchar todo esto y pensar que, bueno, desde Cristo murió por todos, desde que murió por los pecados de todos, entonces todos son salvos, ¿no? No. Lo siento, pero no es así. Ya hemos leído que no es así. Ya hemos leído de los dos grupos separados. ¿Okay? Hemos leído de los perdidos separados que los salvos. Esta verdad está en 1 de Juan 5:12, que hemos mirado muchas veces aquí en esta iglesia, que dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No tiene. Podemos ver que unos reciben la vida eterna y hay unos que no. También podemos ver en el versículo cómo uno sí puede recibir la vida. Dice que esta vida está en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. La vida está en Jesucristo y solo en Él. Según Dios, no hay otra manera fuera de Jesús para poder recibir la vida eterna, la salvación. ¿Okay? Leemos en Hechos 4, versículo 12, donde está hablando de Jesús y dice, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro, es solo por Jesús.
Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy, ¿qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ninguna persona viene al Padre sino por mí, Jesús hablando. Sino por mí. No vas a poder llegar con Dios el Padre sino por medio de Jesucristo. Esa es la verdad. Leemos en Romanos 6, 23 de la muerte siendo la paga del pecado, por siendo pecador, ¿verdad? Pero no leímos todo el versículo. Todo el versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna solo se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, hemos llegado a la pregunta más importante. Es de cómo puedes recibir esta vida eterna, esta salvación de Él. Es por Jesús, ya hemos establecido esto, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos recibir esta salvación de la muerte? La muerte segunda, el castigo eterno. ¿Cómo podemos ser salvos? Para que tú puedas estar y declarar, soy salvo, soy salvo. La mayoría piensan en que es por siendo una buena persona, ¿verdad? Hay que tener más bueno en tu vida que malo y nadie tiene. Todos tenemos más malo que bueno. Hay otros que creen que necesitan aumentar otras cosas, como ceremonias especiales, rituales, sacramentos, tales cosas, ¿ok? Pero no es lo que Dios nos ha dicho. Vamos a Juan 3, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Empezando en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjense bien en el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Según Dios, la salvación es por medio de la fe, por medio de creer en Cristo Jesús. Nada más. En el mismo capítulo, en el último versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan, estamos ahí, Juan 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, ese es Jesús hablando. Os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasar de muerte a vida es la salvación. ¿Okay? Estabas muerto espiritualmente, pero fuiste salvo, recibiste la vida. Esta es la salvación por nuestra fe en Cristo Jesús. La salvación. El poder de vivir con Dios por toda la eternidad. El poder de tener todos sus pecados perdonados para que puedas estar delante de Dios sin pecado es solo por fe en Cristo Jesús. Nada más. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres la salvación? ¿Quieres que Jesús te salva? Para que puedas decir, soy salvo. ¿Quieres escapar de esta condenación? ¿Esta muerte segunda? ¿Quieres pasar de muerte a vida? Hoy puedes.
Ahora puedes. En este momento puedes. Nathan lo hizo esa semana. Ya puede decir, soy salvo. Soy salvo. Recibí a Cristo como mi Salvador. Me salvó. Pueden cerrar sus ojos, por favor. Todos que están aquí, todos mirando, pueden decir,